de la sociedad o sociocultural se desvía marcadamente de lo que se considera normal, ¿ya? Entonces, la alteración de la personalidad, teniendo en cuenta la unidad estructural del estudio de la personalidad, que es el rasgo, va a ser la presencia de un rasgo clínicamente significativo, ya sea en mayor o en menor grado que se presente en la población típica. Y ya Schneider lo decía, ¿no? Hablamos de un trastorno de personalidad cuando provoca sufrimiento subjetivo en el individuo o provoca malestar en la sociedad o en otras personas. Y recuerden, esto yo se los he dicho en la clase virtual, ¿no es cierto? Por característica, un paciente con un trastorno de personalidad no se ve a sí mismo como el resto de las personas lo ven. Recuerden eso, ¿ya? Entonces, este patrón permanente de experiencia marcadamente desviado de las expectativas del entorno cultural del paciente para el DSM-5 versión revisada, que este manual de clasificación es probablemente más rico y es más entendible. Es un patrón duradero. Recuerden que una de las características de un trastorno de personalidad es la inflexibilidad, es la incapacidad para poder cambiar, ¿correcto? Es decir, es duro como la piedra, ¿ya? Y generalizado en una amplia gama de situaciones personales y sociales. Es decir, este patrón se repite en las relaciones interpersonales que tengo en el trabajo, se repite en las relaciones interpersonales que tengo con mi familia, o probablemente cuando establezco una relación sentimental, ¿ya? Y esto afecta la manera de pensar, la manera de sentir, el funcionamiento interpersonal y el control de impulsos. Si yo, por ejemplo, en este momento veo que su compañera está llegando tarde, estaría bien, no pasa, no te preocupes, estoy haciendo un ejemplo. Estaría bien, por ejemplo, que agarre la botella de el tomatodo de su compañero y se lo lance a su cabeza. No, nosotros controlamos nuestros impulsos, ¿no es cierto? Y es estable, es de larga duración y típicamente aparece en la adolescencia, ¿correcto? O en la adultez temprana. Y vamos a tener una excepción que es el trastorno disocial de la personalidad, donde para poder establecer el diagnóstico, el paciente antes de los 15 años ya ha debido tener esos comportamientos disociales, ¿ya? Recuerden eso. Y acá hablamos de la clasificación de los trastornos de la personalidad, ¿ya? Esto es más que todo para que tengan en cuenta cómo ha evolucionado la clasificación. Sin embargo, para la CIE-10 se tiene estas entidades diagnósticas, porque ahorita lo que estamos haciendo es psicopatología clínica, ya no estamos haciendo psicopatología general, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que ya conocemos que es una idea sobrevalorada, que lo hemos desarrollado en alteraciones del contenido del pensamiento, ¿sí? Entonces vamos a tener este grupo, y lo más importante que yo les voy a enseñar es que es preferible juntar los trastornos de personalidad en clústeres o grupos que comparten sintomatología. Entonces vamos a ver tres clústeres, ¿ya? El clúster A, el clúster B y el clúster C. Entonces, ¿por qué lo pongo en rojo, no? Porque el trastorno paranoide de la personalidad y el trastorno esquizoide de la personalidad conforman el clúster A, junto con el esquizotípico, ¿ya? Y ese grupo de pacientes se caracterizan por ser extraños, raros, extravagantes o excéntricos, ¿ya? En general. Luego tenemos el clúster B, donde está el trastorno de personalidad disocial o antisocial, está el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo impulsivo y de tipo límite, el trastorno histriónico de la personalidad y el trastorno narcisista de la personalidad. Y dos cosas a que tengan en cuenta, miren. Acá se considera el trastorno esquizotípico de la personalidad en el DSM-5. Acá ven el trastorno esquizotípico de la personalidad. No está, porque CIE-10 considera el trastorno esquizotípico de la personalidad dentro del espectro de la esquizofrenia. Y hay una relación muy importante entre el trastorno esquizotípico de la personalidad y el desarrollo de esquizofrenia, ¿ya? Entonces, este abordaje es bien útil. Tener en cuenta que el clúster A, el paranoide, el esquizoide y el esquizotípico tienen conductas extrañas, raras, extravagantes o excéntricas, ¿sí? El clúster
a violar las normas y las reglas. Y luego tenemos el clúster C, que se caracteriza por individuos ansiosos, temerosos, miedosos. ¿Ya? Y aquí está el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, el trastorno evitativo de la personalidad y el trastorno dependiente de la personalidad. Y CIE-10 igual no considera el trastorno narcisista de la personalidad como trastorno. Sin embargo, DSM-5 sí. Y clínicamente sí se observa el trastorno narcisista de la personalidad. ¿Y en quiénes creen que es más frecuente? En los médicos, ¿no es cierto? En el cuarto piso del Hospital General. Ya a mis alumnos que hacen prácticas conmigo saben por qué le digo el cuarto piso, ¿no es cierto? Yo le digo el monte del Olimpo. Porque a veces, ¿quiénes están en el monte del Olimpo? Los dioses, ¿no es cierto? ¿Y quiénes trabajan en el cuarto piso del Hospital General? Los cirujanos, ¿no es cierto? Ya. Listo. Entonces, acá tenemos la clasificación de los trastornos de la personalidad. Extraños y excéntricos, esto es un resumen. Dramáticos, emotivos y erráticos, y ansiosos o temerosos. Se comparte eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando las clasificaciones? Han ido evolucionando de acuerdo al paradigma o la teoría de la personalidad que ha ido predominando en una determinada época. Entonces, las clasificaciones actuales fueron modificando las entidades diagnósticas. Nosotros vamos a utilizar CIE-10 y DSM-5-TR. CIE-11 todavía no ha entrado en vigencia en nuestro país. ¿Ya? Y vamos a tener dos tipos de enfoques, un enfoque categorial y un enfoque dimensional. Al hablar de un enfoque categorial, hablamos de que para poder hacer un diagnóstico de personalidad, un paciente tiene que cumplir con cierto número de criterios. ¿Ya? Es decir, yo, por ejemplo, para hacer el diagnóstico de trastorno límite de personalidad, un paciente tiene que, de 9, tiene que cumplir 6. Pero ¿qué pasa si me pongo a pensar? ¿Qué pasa si hay una paciente que cumple con 9 y hay una paciente que cumple con 6? ¿Me permite diferenciar gravedad? No me va a permitir diferenciar gravedad. ¿Sí? Esa es la gran dificultad del enfoque categorial, pero sí nos permite comunicarnos entre clínicos. ¿Ya? Es una lista de síntomas, se requiere cumplir con cierto número de criterios, pero no diferencia la gravedad del trastorno de personalidad. Y es utilizado por las clasificaciones actuales, CIE-10, DSM-5-TR. ¿Ya? Y el enfoque dimensional es un enfoque que utiliza más que todo la parte descriptiva fenomenológica. Sin embargo, va a requerir mucho tiempo para hacer una evaluación, ¿correcto? Pero CIE-11 ya lo está propuesto para la CIE-11 y en la parte de patologías o entidades que requieren mayor estudio, está en el DSM-5-TR. Sin embargo, yo quiero que recuerden esto, y con mis alumnos lo hemos visto. Un paciente nunca se va a presentar prototípicamente con un trastorno de personalidad puro. Eso no se presenta en la clínica. Una paciente límite va a tener características probablemente de otras entidades del mismo clúster. Puede tener características límites, pero también puede tener características histriónicas. ¿Ya? Pero el objetivo, yo no les voy a poner pues esto, paciente límite con características histriónicas. Ustedes no son psiquiatras, ¿no es cierto? Tienen que identificarle el patrón que predomina. ¿Ya? Por eso les pongo, en la práctica clínica es utópico encontrar un trastorno de personalidad puro o prototípico. ¿Ya? ¿Y cuál es la forma que caracteriza al trastorno de personalidad desde el punto de vista psicopatológico? La idea sobrevalorada o la idea fija. Entonces, una idea sobrevalorada o una idea fija es una idea que podría parecer razonable tanto para el paciente como para el resto de las personas. Sin embargo, esta idea contamina de manera completa la vida del individuo y en lugar de cuestionar el paciente esa creencia, considera que todas las circunstancias de su vida la corroboran. Y en función de eso, ¿qué creen que va a hacer? Va a justificar sus conductas. Les pongo un ejemplo. Un paciente con trastorno paranoide de la personalidad donde predomina la desconfianza, se casa, va a desconfiar de la esposa, la puede acusar de infidelidad y puede cometer violencia física. Y va a justificar su conducta en función de qué? De esa idea sobrevalorada de desconfianza generalizada.
las acciones de su comportamiento. Y McKenna dice, esto también ya les he explicado, ¿no? Una idea sobrevalorada es una creencia anómala que no es ni delirante, no tiene la convicción de una idea delirante, ni tampoco es obsesiva, es decir, no es egodistónica. El paciente se siente bien con lo que piensa. Por ejemplo, una persona narcisista, un médico, por ejemplo, que sea narcisista, siente que porque es médico, porque tiene una determinada especialidad, debe tratarlo de una manera especial. Y por eso justifica de repente el maltrato que puede hacer a otras personas. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Pero al final domina la vida del paciente. Y Jaspers habla de convicciones intensamente coloreadas por la afectividad, y las ideas sobrevaloradas son ideas comprensibles en términos de la personalidad y los antecedentes del paciente. Entonces vamos a hablar de dos características. Esto ya lo hemos visto en la parte de la perspectiva psicodinámica. Los mecanismos de defensa. El mecanismo de defensa, chicos, es una tradición psicodinámica que viene a ser una manera o un procedimiento de los cuales se vale el yo para tratar de matizar o aligerar tendencias contradictorias con el objetivo de resolver conflictos emocionales, ¿ya? Entonces yo lo que quiero que me aprendan, yo no les voy a preguntar, les voy a poner un ejemplo, identifíquenme el mecanismo de defensa, porque hay un montón de mecanismos de defensa. Ni yo, que soy psiquiatra, sé los mecanismos de defensa y les voy a preguntar a ustedes. Eso no es pedagógico, ¿sí? Pero lo que sí quiero que me aprendan es que hay defensas inmaduras y defensas maduras, ¿correcto? Y a ver, razonemos un poco, chicos. ¿Cuándo creen que se va a producir un trastorno de personalidad? Cuando predominen mayor cantidad de qué tipo de defensas, maduras y inmaduras. Inmaduras. Y hay defensas maduras como la sublimación, el altruismo y el sentido del humor. Y acá les pongo eso. Mientras la defensa sea más inmadura, el trastorno de personalidad va a ser mucho más grave. Ahora, cada trastorno de personalidad va a tener mecanismos de defensa característicos que los vamos a identificar al momento de hacer la exploración psicopatológica. Tanto la entrevista y el examen del estado mental al valorar el contenido del pensamiento. ¿Sí? Y acá tenemos un montón de mecanismos de defensa, ¿correcto? Está el altruismo, está la negación, el desplazamiento, la idealización. Por ejemplo, la idealización es un mecanismo de defensa que se utiliza bastante en el trastorno límite de personalidad. Al inicio se idealiza a la pareja, ¿ya? Se le idealiza y se piensa que una mujer puede idealizar a la pareja y piensa que es el príncipe azul que ha venido a rescatar la torre donde está cautiva por un dragón. Después la pareja le falla y se transforma en el peor demonio que ha podido conocer. Eso es idealización de evaluación, por ejemplo, ¿ya? Ahora, yo no les voy a preguntar, pues, les voy a poner un ejemplo y identifíquenme qué mecanismo de defensa es. Eso es tradición psicoanalítica, pero lo que me tienen que saber, ¿qué es un mecanismo de defensa? ¿Sí? El altruismo, la negación, desplazamiento, idealización, identificación con el agresor. Y acá va la proyección, por ejemplo. La proyección es, chicos, de repente una característica que yo tengo que no la puedo expresar, la proyecto en otra persona. ¿Ya? La identificación proyectiva, que es muy frecuente en el trastorno límite de la personalidad. La racionalización. Esto es frecuente en el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. ¿A qué me refiero, no es cierto? Se trata de racionalizar todo. Incluso hasta el individuo con trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad racionaliza las relaciones sentimentales. Si en vez de regalar, por ejemplo, a la pareja un ramo de flores, le regala un cucharón que le va a ser, digamos, más útil. Se da cuenta, racionaliza tanto. ¿Ya? La amplificación somatosensorial, la sublimación, ¿sí? Son mecanismos de defensa. Y luego vamos a hablar desde el paradigma cognitivo-conductual de la distorsión cognitiva. La distorsión cognitiva viene a ser un fallo en el razonamiento. Yo les he explicado que normalmente desde la perspectiva cognitivo-conductual, nosotros frente a un estímulo lo interpretamos.
tenemos una base o un sistema de creencias, y a partir de ese sistema de creencias respondemos, ¿sí? Entonces, esa es la distorsión cognitiva, errores del pensamiento que van a imprimirle una visión de la vida en la persona respecto a ella misma, a su relación con las demás personas y al mundo o la vida en general. Entonces, hay un montón de distorsiones cognitivas. Les pongo, por ejemplo, una, el pensamiento dicotómico o el pensamiento de todo o nada. O hago bien todo o mejor no hago nada. Son extremos, ¿no? O sea, uno no ve de repente que solamente para uno hay blanco y negro, no hay una escala de grises. Eso es una distorsión cognitiva. Otra distorsión cognitiva, por ejemplo, es la sobregeneralización. El hecho de que me ha ido mal en un examen, empiezo a pensar de que toda la vida me vi mal en un examen, entonces prefiero abandonar la carrera. Es lógico eso, yo tengo la certeza de que por el hecho de que una vez he fallado, estoy condenado a fallar, pero ¿cuántos de nosotros pensamos así? Hay distorsiones cognitivas. La anterior vez en mi clase de tutoría, uno de mis alumnos de tutoría, justamente les he explicado la terapia racional emotivo-conductual. ¿Ya? Otra de las cosas, por ejemplo, que en búsqueda de aprobación, cuando uno pone su valía personal en función de lo que opinen las demás personas de mí, ya, eso es búsqueda de aprobación. ¿Ya? Por ejemplo, saltar a conclusiones, razonamiento emocional. Siempre yo les he dicho, las emociones no son buenas consejeras. Las emociones nos hacen tomar decisiones no adecuadas. ¿Correcto? Yo puedo estar muy contento y les digo, ya les voy a dar 5 puntos a todos los que están acá, porque estoy contento de que esté, ¿no es cierto? Pero después me doy cuenta de que no lo estoy haciendo de una manera racional, ¿sí? Luego también el perfeccionismo, la sobregeneralización y también la magnificación o el catastrofismo. Esto es algo muy frecuente. El catastrofismo se caracteriza por qué, ¿no? Porque yo pienso que algo malo va a salir, pero no va a ser malo, sino va a ser malo llevado a la n potencia. Va a ser terriblemente malo, ¿sí? Entonces son diferentes tipos de... La personalización también es otra de las cosas muy, muy importantes. Es, por ejemplo, que yo diga un comentario y uno de ustedes sienta que lo estoy atacando. Eso es personalización. Ustedes que han visto pacientes con trastorno de personalidad, han visto o no visto eso. Creo que alguna vez nos pasó visita con algunos de mis alumnos del grupo de Aníbal y Ricardo. Sí hemos visto, ¿no? Yo les dije, voy a hincar a una paciente. Sí, sí vieron cuando le hinqué, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué digo hincar, no? Se le dice algunas cosas para que saque toda su personalidad. ¿Ya? Sí, sí se acuerdan, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esas son las... Ahora les voy a enseñar cómo se hace la evaluación de los trastornos de personalidad. ¿Ya? Vamos a tener primero una técnica de abajo arriba. Vamos a crearnos cada uno de nosotros una imagen de la personalidad del paciente. Siempre tengan en cuenta que a nosotros nos importa la perspectiva a lo largo de la vida del paciente. ¿Ya? Una perspectiva cronológica en su historia social y familiar. Entonces, ¿qué le voy a preguntar al paciente? Cuénteme un poco sobre cómo fue su niñez y adolescencia. Identificaremos patrones disfuncionales de relaciones interpersonales. Porque ¿quién no conoce? En su colegio, yo les aseguro, cuando eran todavía adolescentes, siempre había una compañera o un compañero especial que era problemático. Ahora en la universidad yo les aseguro que hay compañeros que son problemáticos, ¿no es cierto? Incluso hasta en sus propios docentes hay características de personalidad. Es la verdad, ¿no es cierto? ¿Con quiénes ustedes hacen prácticas? Ya no digo nada. Cada trastorno de personalidad tiene un patrón recurrente, sellos distintivos. En el examen mental vamos a identificar pistas de conducta y las ideas sobrevaloradas. ¿Qué contenido van a tener las ideas sobrevaloradas? Mecanismos de defensa o distorsiones cognitivas. ¿Ya? Y luego hacemos una hipótesis de un trastorno de personalidad. Y la otra técnica es la técnica de la ventana del síntoma. ¿A qué me refiero con ventana del síntoma? Ya les he dicho que la personalidad es la matriz
comunitaria que nos protege para poder desarrollar un trastorno mental. Entonces, si un paciente hace un síndrome mayor, por ejemplo, un síndrome depresivo, es como si fuera una torre el síndrome depresivo, y la estructura que sostiene la torre es su personalidad. Entonces, ¿por qué digo técnica ventana del síndrome? Es como si yo, por una ventanita de la torre, meto mi cabecita para ver la estructura de su personalidad. Porque cada uno de los pacientes que tenga un determinado trastorno de personalidad va a tener diferentes vías para poderse deprimir, y se van a dar cuenta de alucinaciones. Entonces se comienza con los síntomas mayores y se los usa como ventanas para explorar las raíces del probable trastorno de personalidad. Y hacemos estas preguntas, ¿no? Asociados a los eventos de la emergencia de síntomas. ¿Fueron eventos interpersonales? ¿Se relacionó con transiciones de la vida? ¿Parecen los síntomas respuestas razonables a los eventos o fueron exageraciones? Como yo les decía, ¿no es cierto? La personalidad se ve en la capacidad de adaptación del individuo. ¿No? Yo les decía a mis alumnos también, ¿no es cierto? Alguien de ustedes me puede decir, usted es el peor profesor que me ha tocado en la universidad. Salgo, me tomo un taxi y me voy al puente Chile y me lanzo. ¿Es una respuesta adaptativa? No es una respuesta adaptativa. ¿Se dan cuenta? Y miren acá, por ejemplo, un paciente, cada trastorno de personalidad, por ejemplo, hablamos TDM, es un trastorno depresivo, podríamos hablar de un síndrome depresivo, ¿ya? Un paciente narcisista, para el narcisista nadie cumple con sus estándares altos. Por consiguiente, ¿qué va a empezar? ¿Alguien va a querer juntarse con esa persona? ¿Va a querer hablar por lo menos? No, se va a aislar y después por ese aislamiento va a ser una depresión. Un paciente con un trastorno evitativo de la personalidad evita la relación social por el miedo al rechazo y eso va a generar que experimente soledad y se deprima. Un paciente dependiente tiene una falta de autovalía, ¿correcto? Delega sus decisiones a otras personas y por supuesto va a empezar a tener desmoralización. Y un paciente o una paciente con trastorno de personalidad límite va a tener un sentimiento crónico de vacío interior, tendencia suicida, abuso de sustancias psicoactivas, bulimia y trastorno de control de impulsos. Se dan cuenta cómo por diferentes vías va a llegar a desarrollar un cuadro depresivo. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave en el enfoque diagnóstico? Ya sabemos que este patrón de estilos disfuncionales de relacionarse a lo largo de los años, eso es un trastorno de personalidad. Entonces, cuando preguntemos sobre los criterios, a nosotros nos tiene que interesar la historia del paciente, es decir, su perspectiva de vida y la visión a largo plazo. Entonces, así, por ejemplo, muchas veces un paciente puede tener un síndrome depresivo y transversalmente el paciente puede estar irritable, puede estar necesitado de atención y puede tener conducta suicida. Y yo por eso podría calificar que tiene un trastorno límite de personalidad. No, tengo que hacer una historia completa, conocer toda su vida, ¿ya? Y que ese patrón de respuesta es continuo y permanente y es estable. ¿Ya? El enfoque de punta de iceberg nos va a permitir ver, ¿no? Si la punta del iceberg sería, por ejemplo, el síndrome depresivo, pero debajo de ese síndrome depresivo, ¿qué está? La personalidad. ¿Sí? Y muchas veces nosotros hacemos un mea culpa a los psiquiatras, porque muchas veces no hacemos diagnóstico de personalidad. Cuando un paciente o tiene rasgos anormales de personalidad o tiene un trastorno de personalidad cuando le evaluamos en consulta, pero no hacemos el diagnóstico. ¿Hay personalidades que tienen más tendencia a la depresión, digamos? Claro, por ejemplo, específicamente el trastorno límite de personalidad hay. Antes se hablaba ya de un trastorno de personalidad depresiva, pero no hay seguridad diagnóstica actualmente, ¿no? Sin embargo, por diferentes vías, las personalidades específicamente del clase B sí tienden a ser mayor cantidad de depresión, pero más que todo hacen cuadros depresivos crónicos o el trastorno depresivo persistente que se conoce como distimia, que es una depresión funcional. Es ese paciente que clásicamente camina como una nube negra que le está haciendo llover en la cabeza todo el tiempo, pero a pesar de su función. ¿Ya? Recuerden por favor eso. Entonces, vamos a hablar de la técnica que les voy a enseñar.
nos vamos a hablar de una autoafirmación. La autoafirmación es una descripción hipotética que hace el paciente de su propia personalidad. ¿Cuál es el objetivo? Fijar de manera confiable las características principales de cada trastorno de personalidad. Luego vamos a hacer preguntas de prueba, es decir, preguntas que engloben el patrón de ese trastorno de personalidad y vamos a buscar pistas de conducta, valorando la conducta o la actitud hacia el examinado y el contenido del pensamiento, las ideas sobrevaloradas, mecanismos de defensa y distorsiones cognitivas. ¿Sí? Y finalmente les voy a enseñar para cada uno de los trastornos una memotecnia para que sea más fácil recordar. ¿Sí? Y luego establecemos el diagnóstico. ¿Sí? Y esto es algo muy importante, era justamente lo que Yaira preguntaba. Hay una correlación muy importante entre patologías mayores y los trastornos de personalidad. Por ejemplo, los del clúster A tienen una relación con la esquizofrenia, específicamente el trastorno esquizotípico de la personalidad, ¿ya? Porque hay desorganización del pensamiento, aislamiento, desvinculación social, actitud defensiva. Donde hay más impulsividad y agresividad es en el trastorno límite y en el trastorno antisocial, ya que el paciente con trastorno límite tiene estallidos de ira o tiene dificultad para controlar la ira, tiene ideación autolítica crónica, y el paciente con trastorno antisocial de personalidad o disocial tiene ese impulso por violar normas, por reglas. Y también la inestabilidad afectiva. Estos dos trastornos, tanto el trastorno límite como el histriónico, están más asociados a trastornos del estado de ánimo, porque recuerden que en la paciente con trastorno límite de personalidad, el estado de ánimo varía como si fuera una montaña rusa. Y en la mañana puede estar muy bien, sucede algo y en la tarde está sumamente deprimido, ¿ya? Pero es una variación así como una montaña rusa, ¿ya? Y para los cuadros de ansiedad con inicio, esto depende netamente de la correlación con los trastornos de ansiedad. Y el clúster es el trastorno evitativo, el anancástico, que es lo mismo que el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, y el trastorno dependiente, donde hay evitación social, compulsividad, hipersensibilidad ante el peligro y castigo. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hablar del clúster A, ¿ya? De los individuos extraños, excéntricos, raros, ¿ya? Hablamos del trastorno paranoide de la personalidad, el esquizoide y el esquizotípico. ¿Ya? Este es un cuadrito resumen de Vallejo, ¿sí? Pero vamos a comenzar con las viñetas clínicas, ¿ya? A ver, ¿quién va a leer? ¿Quién quiere leer? Sí. ¿Cómo te llamas? Carolina. A ver, Carolina, lee, por favor. Paciente de 35 años de edad, abogado, casado desde hace 3 años, presenta un cuadro que comenzó desde la adolescencia, consistente en marcada suspicacia hacia quienes lo rodeaban, pobreza en sus relaciones interpersonales, pocos amigos, en varias ocasiones muestra desprecio hacia quienes lo rodean, desconfianza hacia los compañeros de trabajo y hacia sus superiores, a quienes acusa de quererlo explotar laboralmente, lo mismo que hacía algunos de sus familiares. Todo esto lo ha llevado a enfrentamientos y confrontaciones en los ambientes social, laboral y familiar. Ante cualquier amenaza, sea real o aparente, reacciona con ira. El paciente acudió a terapia de pareja porque desde el momento en el que se casó, sospechó que su esposa, la que describe como coqueta y cansada, le es infiel con algunos compañeros de la oficina, lo mismo que con uno de los vecinos, hecho que no ha logrado demostrar. El paciente tiene una demanda en una comisaría de familia por maltrato físico y psicológico hacia su esposa. A pesar de que el paciente es consciente de los problemas relacionales que tiene, los achaca enteramente a las mismas personas y se describe como una víctima de las personas que lo rodean. ¿Qué te parece, Carolina? ¿Qué predomina en este paciente? ¿Qué patrón? Si es continuo, con la esposa, en el trabajo, la desconfianza. Siente que lo van a traicionar, está preparado probablemente para, y que ha generado eso. Por ejemplo, lo que yo les decía, ¿no es cierto? Ha llegado a agredir físicamente a la esposa en función de esas ideas. Eso es clásicamente un trastorno paranoide de la personalidad.
Entonces, ¿cuál va a ser la autoafirmación? Los demás no son de fiar y tratan de aprovecharse de mí. Y tiene esta característica: piensa mal y acertarás. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las preguntas de prueba? ¿Ha pensado usted que la gente en su vida no es de confianza? ¿Lo han traicionado sin razón aparente? El paciente va a decir que sí. ¿Cuáles van a ser las pistas de conducta? Va a comportarse en la entrevista de una manera reservada y sospechosa y va a contestar las preguntas renuentemente y con un aire de desconfianza. Incluso puede llegar a desconfiar del propio evaluador. ¿Y cuál es la memotecnia? La memotecnia es sospechosa, 4 de 7. Sospechas de infidelidad de la pareja, no perdona, es un paciente rencoroso, sospecha de otras personas, percibe ataques donde no los existe, ve a todo el mundo como un enemigo, teme confiar en los demás y percibe amenazas en eventos sin malicia. Eso es lo característico de un trastorno paranoide de la personalidad, ¿sí? O sea, si ustedes se dan cuenta, este enfoque es práctico, ¿no es cierto? Autoafirmación, preguntas de prueba, pistas de conducta y la memotecnia. No es necesario que se aprendan los criterios, ¿no es cierto? Luego pasamos a la viñeta número 2. A ver, Carolina, un número. Ya, a la derecha, a la izquierda. Izquierda. 1, 2, 3, 4. Tenías que decir 3. Pues, ¿cuál es tu nombre? Ah, Almira. A mí. Por favor.
Y el paciente, miren, ¿cuál es la autoafirmación? Prefiero estar solo, mi mundo está completamente vacío. Puedes llamar a la puerta, pero no hay nadie en casa. ¿Ya? ¿Cuáles son las preguntas de prueba? ¿Le gusta estar con la gente o prefiere estar solo? Por supuesto, el paciente me va a decir que prefiere estar solo. Dígame una cosa que en verdad disfruta hacer. Los intereses son muy restringidos. ¿Qué hacía Doris? Se confeccionaba su propia ropa. Cuando le daban elogios, ¿qué decía? Le daba igual, ¿no es cierto? Y en las pistas de conducta es un paciente tímido, taciturno, que está prácticamente pensando en su propio mundo. ¿Y cuál es la mnemotecnia? Distante. Ya es desapegado, indiferente a la crítica o al elogio, experiencias sexuales con muy poco interés. ¿Qué es lo que les ha llamado la atención de la anterior viñeta clínica? Es normal que una mujer, después de tener un niño, lo dé en adopción sin sentir nada. No es normal, ¿sí? Tareas o actividades hechas en solitario, ausencia de amigos cercanos, no disfruta ni desea las relaciones cercanas y tiene placer en muy pocas actividades. Ustedes han visto Los Simpson, ¿cómo se llama él? El chico de las historietas, ¿no es cierto? Él tiene un trastorno esquizoide de la personalidad. ¿Ya? Ya, ahora, a ver, ¿quién me lee? Dime. Claro, no, es azotípico el trastorno del espectro autista. Lo que está paciente en el trastorno del espectro autista va a haber déficit cognitivo. ¿Por qué le ha dicho a la paciente cuando hemos tenido el caso de alguien de inteligencia? ¿Cómo estaba la inteligencia? Normal. Ya es la inteligencia. ¿Ya? A ver, amigo. 8. 7. Por favor. Laura. Una paciente de 44 años, soltera, acude a consulta diciendo: tengo mucho miedo, debido a ansiedad porque me preocupa seriamente que el mundo acabe al finalizar el calendario maya del 2012. Cree que la fecha es un error de cálculo y que la verdadera es 2018. Le interesan las predicciones del fin de los tiempos realizadas en el pasado, como los mitos de los antiguos mayas y las profecías de Nostradamus. Le señala al psiquiatra una página web que explica la predicción maya y los posibles escenarios del fin del mundo. Ha triangulado los datos para demostrar que el mundo acabará en 2018. No sé lo que ocurrirá, pero será malo, afirma. Además afirma que estos temores son muy serios y explica que tiene síntomas de ansiedad muy intensos, hasta el punto de que tiene insomnio y no hace más que pensar en el fin del mundo. Dice que ha tomado precauciones para la catástrofe, va a clases de autodefensa y ha llenado la despensa de agua y comida enlatada. Pertenece a un grupo que se toma estas predicciones en serio. Los miembros de este grupo son las únicas relaciones sociales de importancia. Fuera del grupo se relaciona muy poco, aparte con los parientes de primer grado. Sí, por favor, Laura. La paciente no duda en relatar su interés por otros temas, poco usuales como los círculos en las cosechas, los ovnis y la creencia de que los extraterrestres probablemente han visitado la Tierra. Tiene muchas creencias extrañas y le fascinan la fantasía y la ciencia ficción desde niña. Es socialmente extraña y tiene muy pocas relaciones desde la adolescencia. Dice que nunca ha estado casada y que nunca ha tenido relaciones románticas serias. Se viste de forma rara, como un alfiler que dice: el fin está cerca. No tiene alucinaciones nocturnas, no tiene ideas francamente delirantes. Se conduce de forma organizada. Nunca ha tenido episodios de manía, hipomanía ni de depresión. ¿Qué te llama la atención, Laura, del comportamiento de esta paciente?
¿Qué conducta congruente ha tenido? ¿Qué ha empezado a hacer? Ha empezado a comprar comida, ¿no es cierto? Ha empezado a comprar comida, ¿correcto? ¿Y cómo se viste? A ver, con un alfiler, ¿no es cierto? Que dice, el fin del mundo está cerca. Entonces, esta es una conducta mucho más extravagante que los otros dos pacientes, más excéntrica, ¿correcto? Que nos hace pensar como si fuera un paciente que tuviera un cuadro psicótico, pero funcionante, sin alucinaciones ni tampoco delirio, ¿correcto? Recuerden eso, ¿ya? Pues en el trastorno esquizotípico de la personalidad, me gustaría tener, amigos, la autoafirmación, pero es difícil porque la gente cree que soy raro. Y hablamos del sexto sentido, ¿ya? Las preguntas de prueba: tiende a sentirse incómodo en presencia de otras personas, ocasionalmente tiene ideas que los demás no entienden del todo o que les parecen inusuales, y en las pistas de conducta el paciente se comporta de manera extraña de muchas formas, ¿no? Puede estar desarreglado, vestir ropa extraña o tener incluso movimientos, manerismos inusuales. El paciente describe ideas extrañas que parecen cuasi psicóticas, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la mnemotécnica? Mi peculiar, ¿ya? Pensamiento mágico, creencias extrañas, experimenta percepciones inusuales, no llegan a ser alucinaciones, pero son ilusiones, ideas paranoides de que de repente alguien lo puede estar persiguiendo, conducta o apariencia excéntrica, afecto inapropiado o restringido, pensamiento y habla inusuales, no logra tener amistades cercanas, salvo probablemente personas que compartan sus creencias, que va a ser un grupo reducido de personas, ¿sí? Ideas de referencia, ansiedad en situaciones sociales, y lo que justamente preguntaba su compañera, hay que realizar un descarte de trastorno psicótico y trastorno del espectro autista por las conductas extrañas en el trastorno esquizotípico de la personalidad, ¿ya? Entonces, chicos, no hay ningún problema, nos vamos a quedar acá en el clúster B, porque en la siguiente clase tenemos que terminar prácticamente con todo lo que es personalidad, y la última clase es síndromes, ¿correcto? Ya les he dejado también el artículo para esta semana, ya que es psicopatología de la ipseidad, un caso de esquizofrenia senestopática. Es un caso clínico para que de ahí el pasito va a estar disponible el domingo a las 8. Por favor, no se olviden de dar el pasito. ¿Ya? Listo. Gracias, chicos, por su tiempo. Ha quedado entendido, ¿no es cierto?